Oremos a Dios. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra, gracias por sostenernos hasta este momento. Reconocemos que tu palabra, Señor, es vida para nosotros, nos levanta, nos corrige, nos enseña, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que en este ayuno haya una palabra para nosotros, una palabra que nos dé dirección, una palabra que corrija lo que hemos estado haciendo mal, una palabra que nos aliente para seguir haciendo lo que hemos estado haciendo bien. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado en este ayuno. Te pido que los bendigas, que bendigas a toda la congregación y que haya bendición por medio de esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Reyes. Y el tema que vamos a ver, tema número 5, lo he titulado así: el profeta que desafió al rey. En la serie La caída del pueblo de Dios, el profeta que desafió al rey. En la década de los años 60, años 70 y años 80 del siglo pasado, se levantó el movimiento llamado Nueva Reforma Apostólica y Profética. Este movimiento aseguraba, y aún sigue asegurando, que los dones ministeriales de apóstol y profeta siguen vigentes, y han querido poner estos dones, a las personas que ostentan tener estos dones ministeriales, como los más altos jerarcas de la iglesia a nivel global, a nivel mundial. Este movimiento inició en los Estados Unidos y ha venido extendiéndose por todo el mundo. Prácticamente en cada país existe un gran apóstol o varios apóstoles y varios profetas que ellos dicen tener nuevas revelaciones y nueva palabra de Dios para esta época, para este tiempo. La iglesia ortodoxa, la iglesia que se ha anclado y que se ha apegado a las Sagradas Escrituras, ha rechazado este movimiento, ha rechazado las pretensiones que han tenido los integrantes de este movimiento, y a la vez ha denunciado los desvíos que han tenido los apóstoles y profetas, pues han dado un pésimo testimonio cristiano y han ocasionado que los no cristianos vean con recelo y vean con sospecha a todas las iglesias cristianas. Permítanme compartir algunas características de los profetas de este movimiento. ¿Qué características tienen estos profetas? Número 1, son autonombrados e independientes, es decir, ellos mismos se nombran, ellos mismos se invitan, ellos mismos se hacen publicidad, ellos mismos se autoproclaman profetas y también apóstoles. No les gusta pertenecer a ninguna denominación porque no les gusta rendir cuentas. Número 2, sus profecías son triunfalistas, siempre hablan de éxito, de prosperidad, de conquista. Si uno analiza, la mayor parte de sus profecías va en esa dirección. Número 3, sus profecías son generalidades. Hablan de cosas generales con el propósito de atinarle a algo, ¿no? Dios va a traer prosperidad a Colombia, vienen tiempos de abundancia para Colombia, o bueno, si trajeran un mensaje de calamidad, vienen tiempos difíciles para Colombia. Pues eso es muy ambiguo, es muy general y a algo le podrían apuntar. Número 4, sus profecías son fallidas. Cuando se atreven a hablar de forma específica de alguna situación específica, siempre fallan. Por ahí un autoproclamado apóstol y profeta profetizó que determinado candidato en el Ecuador iba a ser presidente de la República, y oró y decretó y declaró y profetizó, y no sucedió. Sus profecías son fallidas. Número 5, son altivos. Estos profetas son arrogantes, hablan como si fuesen Dios,
hablan con una prepotencia. Cuando uno los escucha hablar, uno ve la altivez, el orgullo como hablan. Número 6, no denuncian el pecado no les incomoda. Mayormente sus temas tienen que ver, como dije anteriormente, de conquista, de prosperidad, Dios te quiere bendecir, cosas como esas, porque eso le gusta al oído humano. Entonces no se detienen a confrontar el pecado. Y número 7, otra característica de estos apóstoles y profetas es su escaso conocimiento de la Biblia y del Señor. Si conocieran al Señor, si conocieran la Biblia, no estarían en estas andanzas, en estas actitudes y actividades. Bueno, es muy importante que nosotros no nos dejemos arrastrar, que no nos dejemos llevar por este tipo de predicadores que se autodenominan profetas, y que por medio de la palabra, por medio de la escritura, aprendamos a discernir cuando en realidad el que habla está hablando en nombre de Dios. En el tema de la mañana, en el tema del culto dominical, vimos el profeta que desafió la palabra del Señor. Ese era un verdadero profeta, pero se desvió. Ahora vamos a ver la contraparte, el profeta que desafió al rey. En esta serie, La caída del pueblo de Dios, el profeta que desafió al rey. Quiero ubicarlo rápidamente en el contexto. Dios siempre guarda un remanente en medio de su pueblo infiel. En medio de la apostasía, siempre Dios guarda o se reserva para sí un remanente. Un remanente es, digamos, un grupo más reducido, un grupo más pequeño, el cual se conserva fiel en medio de los desvíos y en medio de la apostasía. Y aunque en Israel hubo centenares, y que de pronto hasta podríamos decir que miles de profetas que se vendieron a los reyes de turno, y a pesar de que los reyes fueran malos y perversos, le auguraban victoria, le auguraban prosperidad, y le decían a estos reyes que Dios estaba con ellos, que tranquilos, que Dios los acompañaría a las guerras, a las conquistas. En medio de eso también hubo pocos, escúcheme bien, pocos profetas que no hablaban de esa manera. De hecho, su mensaje era un mensaje de confrontación, era un mensaje de denuncia, era un mensaje que a los reyes no les agradaba. En esta predicación vamos a ver el actuar de uno de esos profetas, el profeta Elías, frente a uno de los más perversos reyes de Israel, el rey Acab, rey del reino del norte. Y como uno de los mandamientos de la palabra de Dios es que leamos, que los pastores leamos las escrituras públicamente, entonces vamos a leer todo el capítulo 18 del primer libro de Reyes, apenas son 46 versículos. Le animo a que abra su Biblia y lea conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. O sea que en ese tiempo era muy complicado ser profeta de Dios, así como en este tiempo. Versículo 5. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó. Espéreme un momentico. Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió.
ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido, así que éste fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. O sea, Jezabel mantenía a los profetas de Aserá y de Baal, los sostenía, les daba de comer. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. Pareciera que se le ha olvidado de los otros 100. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, esto es a las 3 de la tarde. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel
y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Este capítulo, el capítulo 18, nos narra el reencuentro de Elías con Acab y cómo el profeta se atreve a desafiar al rey. Y le dice que convoque a los profetas de Baal y de Aserá. Bueno, finalmente fueron solamente los de Baal, para que ellos ofrezcan un sacrificio. Elías iba a ofrecer otro sacrificio, y el Dios que contestara con fuego, consumiendo el holocausto, ese sería el Dios verdadero, el Dios de Israel. Finalmente, pues, obviamente, quien contestó fue el Señor, y Elías entonces aprovechó para ejecutar a los profetas de Baal. Mis amados, los profetas de Dios van contracorriente. Quizá a las personas les gusta que les digan cosas lindas, que les palmeteen, pero una de las maneras de distinguir a un profeta de Dios es que va contra la corriente. Y acá vemos un principio bíblico, un principio teológico. Recuerden que un principio teológico es el que se cumple en todo tiempo y en todo lugar. Dios, escúchelo, porque esto podría edificarle. Dios respaldará a todo hombre o mujer que sea fiel a su palabra. Dios lo respaldará. Dios estará con esa persona. Y el propósito que tengo con este mensaje, amada iglesia, es que aprendamos a discernir a los profetas. O sea, para que no nos dejemos engañar con facilidad. Y también, un segundo propósito es que nos comportemos como auténticos hombres o mujeres de Dios. Ese es el propósito con esta enseñanza. Y a manera de aforismo, para los que toman nota, el aforismo de este ayuno: el falso profeta te habla suave, pero te aleja de Dios. El profeta verdadero te habla fuerte para acercarte al Señor. ¿Cómo es el actuar de un hombre de Dios? En este caso es un profeta, pero esto aplica pues para todos. ¿Cómo es el actuar o cómo debe ser el actuar de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Número 1, un hombre de Dios denuncia. Voy a leer versículos 17 y 18 de este capítulo. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Escúcheme, los auténticos profetas no solo anuncian, sino que también denuncian. No solo anuncian la palabra de Dios, sino que también denuncian el pecado del pueblo.
Y todos sabemos que denunciar no es nada fácil. Denunciar es incómodo y también es riesgoso, ¿o no? ¿O acaso en Colombia no es riesgoso denunciar? En aquellos tiempos como ahora en Colombia, el silencio era la norma. ¿Qué fue lo que denunció Elías? El profeta denunció el sistema idolátrico de culto establecido y auspiciado por Acab y su esposa Jezabel. Se requería en realidad a un hombre de Dios para que denunciara esta situación. Y escúcheme, muchas personas tienen la misma conducta de Acab. Ellos interpretan el actuar y las palabras del profeta como problema. Sí, así fue que se acercó acá. Oiga, usted es el que le causa problemas a Israel. ¿Pero qué le contestó el profeta Elías? No soy yo el que le causa problemas a Israel. Eres tú por haberte apartado, tú y tu familia por haberse apartado de los mandamientos del Señor. Porque cada vez que nos apartamos de los mandamientos del Señor, vienen problemas. Nunca lo olvide. Cada vez que nos apartamos de los mandamientos del Señor, vienen problemas. Primera de Reyes 17:1, vea cómo dice: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Esta sequía fue a causa de la idolatría de Acab y de su esposa Jezabel. Como ellos adoraban a Baal y a la diosa Será, dioses de la fertilidad, dioses de la lluvia, dioses de las cosechas, entonces Dios decretó por medio de la boca de su profeta Elías que no habría lluvias, cesarían las lluvias. Eso iba a traer obviamente escasez y muerte en todo el reino del norte. Por eso cuando acá se vuelve a reencontrar con Elías, le dice: usted es el que está causando los problemas. Pero Elías le dice: no, no soy yo, eres tú. Aquí dos enseñanzas para nosotros. La primera: si usted es un hombre o una mujer de Dios, usted ha sido llamado a denunciar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros veamos el pecado a nuestro alrededor y no digamos nada? Y básicamente en nuestra propia casa. ¿Cómo puede ser posible que nosotros veamos pecado en nuestra casa y no digamos nada? ¿Cómo puede ser posible que veamos el pecado en nuestros familiares y no digamos nada? Bueno, eso es conveniente, ¿no? Pero también es cobardía. Preferimos callarnos para no caer mal, para no incomodar. Eso se llama complicidad. La segunda enseñanza: no tengamos la actitud de Acab. Si Dios usa a alguien como un Elías para nuestra vida, para advertirnos, para corregirnos, incluso para reprendernos, no seamos altivos como Acab, escuchémoslo, no lo silenciemos. Dios de cuando en cuando, si ve que como que nos estamos desviando, como que nos estamos apartando, Él nos enviará un Elías o una Elías para advertirnos, para hablarnos. No seamos insensatos de rechazar esa voz que Dios nos envía. Lo segundo, ¿cómo es el actuar de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Lo primero es que denuncia, lo segundo es desafía. Versículo 19 dice así: ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será, que se sientan a la mesa de Jezabel. Si denunciar es difícil, mucho más es difícil desafiar. Algunos dirían: ay, a ver, Elías, ¿usted para qué meten problemas? Déjenlos tranquilos, que ellos responderán ante Dios. No, es que un profeta de Dios no se puede quedar callado. Se tomó a pecho este asunto el profeta. Elías amaba a su Dios y amaba a su pueblo y por lo tanto tenía que dar su mensaje. Él conocía muy bien las lamentables consecuencias de apartarse del Señor, de vivir un sincretismo religioso como estaba sucediendo. Él era consciente que se auguraba un juicio de Dios sobre el reino del norte. Así que por el honor de Dios y por amor a su pueblo, Elías se atrevió a desafiar a Acab y a los profetas de Baal y Aserá. Obviamente, los
pues el texto nos muestra que los 400 profetas de Aserá no asistieron a esa convocatoria. Aquí quiero dejar claro algo. Ningún cristiano ha sido llamado a ser un buscapleitos, nada de eso. El propósito de Elías era muy claro. Él quería demostrar quién era el Dios verdadero. Lo que va a suceder en el Monte Carmelo, que en hebreo significa viñedo de Dios, va a ser una confrontación entre el Dios verdadero y las tinieblas. Va a ser literalmente una confrontación entre Dios y el reino de la oscuridad. ¿Por qué el pueblo debía ser convocado? Todo el pueblo de Israel, así dice el texto. Bueno, vea lo que dice el versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Bueno, era que el pueblo estaba en una indecisión. Esta palabra indecisos o claudicar, como lo presenta la Reina Valera, en el hebreo es pasak, la palabra pasak, y significa literalmente brincar. Es decir, no era que Israel hubiese abandonado del todo al Señor, sino que era como si estuviera rengueando, como que a brinquitos, como que a veces aquí, como que a veces allá, como que a veces adora a Dios, pero como que a veces adora a Baal o a Será, como algunos cristianos hoy día. A veces están con el Señor, a veces quieren caminar con Dios, pero a veces como que toman otros caminos, como que buscan otros ídolos que les satisfagan sus necios corazones. Ahora, la burla del profeta ante los profetas falsos, los profetas de Baal, se da por dos cosas. Número uno, Elías conocía lo inútiles que eran los ídolos. Y número dos, Elías conocía muy bien a su Dios. Dice el versículo 27, al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Elías conocía la naturaleza de los ídolos, pero también la naturaleza de Dios. Y Elías sabía que un ídolo nada es. Bueno, muy bien. Es cierto que Satanás tiene algo de poder, ¿cierto? Por el libro de Job, por el Apocalipsis, vemos que Satanás tiene poder hasta para hacer descender fuego del cielo. Pero Elías sabía que Dios lo había enviado para demostrar el poder que tiene el Señor. O sea, las tinieblas no iban a poder hacer nada. Escúcheme bien. Ninguno de nosotros somos Elías, ni somos llamados a desafiar a nadie de manera personal. Pero a lo que sí somos llamados los cristianos es a desafiar a este sistema que se opone al Señor. Y la mejor manera de desafiar este mundo es viviendo una vida que agrade a Dios. Cuando un joven, escúchenme los jóvenes, cuando un joven o una chica deciden guardarse en su sexualidad, en pureza, están desafiando a esta sociedad corrupta de jóvenes que tenemos y están diciendo que es posible agradar a Dios. Eso es un gran desafío, a pesar de las presiones, a pesar de las muchas tentaciones. Cuando un joven o una chica deciden guardarse para Dios, están desafiando a este sistema corrupto. Cuando un vendedor cristiano decide no mentir como estrategia de venta, entonces está desafiando a un sistema corrupto que dice que para alcanzar éxito, que para poder avanzar hay que ser deshonestos, hay que irnos por debajo con la trampa. Está desafiando a este sistema corrupto. Cuando alguien dice que es imposible ser íntegro a causa de la presión de grupo, está teniendo en poco la vida de Elías. Y recordemos lo que nos escribió Santiago. Santiago dijo que Elías era un hombre con pasiones
como las nuestras. Y en medio de tanta presión y teniendo tanta hostilidad, este hombre se atrevió a desafiar a todo un sistema cúltico, incluso al poder real de Acab y de Jezabel, que lo podrían haber destruido. Elías se levantó contra 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, contra el rey mismo y contra todo el pueblo. Los 100 profetas que había guardado Abdías, que no es el profeta que escribe el libro, sino otro profeta, otro servidor del Señor, esos 100 estaban escondidos. Ellos no están en la confrontación en el monte Carmelo. Elías es el único que está ahí contra todo el mundo. Y ahí el Señor estuvo con él. Dios estará con nosotros en medio de los desafíos. No nos dejará en vergüenza. No nos dejará avergonzados ante la gente si decidimos vivir conforme a su palabra. Número 3, le he dicho que un hombre de Dios denuncia, un hombre de Dios desafía. Número 3, un hombre de Dios depende. Depende. Versículo 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Es claro, por esta declaración que hace Elías, que él no se inventó la confrontación, él no buscó la confrontación. Todo lo que está haciendo Elías es producto de la obediencia a una palabra que el Señor ya le había dado, a una directriz divina. Ya desde el versículo 1 se nos dice que es Dios mismo el que ha enviado a Elías para que haga todo esto. Se lo leo, primero de Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Aquí, mis amados, hay una enseñanza preciosa, una enseñanza muy valiosa para todos nosotros. Escúchela. Los cristianos somos dados al afán cuando no vemos lo que nosotros quisiéramos ver. Imaginémonos a Elías. Él tuvo que ver todo el desvío idolátrico, todo ese culto a los dioses falsos de Canaán en Israel. Él tuvo que verlo y se mantuvo en silencio durante todo ese tiempo. Es más, 3 años el Señor lo pone a esperar. Cuando Él decreta que no va a llover más, le tuvo que esperar 3 años y medio. Escuche, Dios no tiene afán en el cumplimiento de sus propósitos. Los afanados somos nosotros, pero Dios no tiene afán. Elías mismo había sido damnificado por la sequía en estos 3 años. Recuerde que le tocó que salir huyendo por instrucción divina, que el arroyo de Kerit se secó, que después tuvo que ir a donde una viuda a que le diera alimento. Dios, en medio de esa sequía y esa escasez, fue fiel para con su profeta, fue fiel modestamente. Mientras tanto, los profetas vendidos estaban alimentados por la mesa real, por Acab y Jezabel. Pasó 1 año y nada. Pasó un 2.º año y nada. Incluso pasó el 3er año y nada. Y en el 3er año, dice a los 3 años y medio, el Señor le dice a Elías que va a actuar. Y aquí hay un principio que debemos tener en cuenta. Depender de Dios significa estar dispuestos a esperar que Él actúe. Depender de Dios significa estar dispuestos a esperar que Él actúe. Si no esperamos que Él actúe, no dependemos de Dios, no creemos en el Señor, no confiamos en Él. Razón tuvo el que dijo: nuestros fracasos provienen de querer adelantarnos a nuestros éxitos.
Nuestros fracasos provienen de querer adelantarnos a nuestros éxitos. Vea, hay gente así. Hay gente que no espera. Hay gente que quiere acelerar las cosas, que quieren madurar el aguacate a la fuerza. Hay gente así y se van a estrellar, se van a equivocar. Si Elías hubiese ido antes de que el Señor lo mandara, Acab lo mata. Si Elías le hubiese dicho a Acab sin que el Señor lo hubiese mandado, hubiera quedado en vergüenza. Si Elías hubiese dicho que llovería sin ser el tiempo de Dios, pues hubiera tenido que retractarse de las palabras, hubiera perdido toda la credibilidad. Les recuerdo, depender es esperar. Depender es esperar. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo ese tiempo? El Señor quiso esperar 3 años y medio. ¿Qué traía en mente el Señor? ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno, no lo dice el texto. Realmente el propósito del Señor era el propósito de Elías, o más bien el propósito de Elías era el propósito del Señor. Vea, le leo el versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme. Esto es propósito. ¿Para qué Elías quería que cayera fuego del cielo? Dice aquí. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente, o sea, todo el pueblo de Israel, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Qué palabra? Elías no estaba pensando en él, ni en lo que él pudiera hacer. Él estaba pensando en Dios y lo que Dios estaba haciendo. Eso era lo que tenía él en mente. Y aquí quiero dar una palabra para los que están clamando por salvación para un ser querido. Escuche, no se canse y no se afane. Las dos. No se canse y no se afane. El Señor obrará en su debido momento. Es más, ya está orando. Nadie fue tan duro como el pueblo de Israel. Y aquí vemos el obrar soberano de Dios, llevando a su pueblo a que lo reconocieran como Dios y a que su corazón se convirtiera a Él. ¿Quién puede hacer eso, mis amados? Solo Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. Que alguien reconozca que Dios es el Dios verdadero y que alguien se convierta en su corazón para Dios, eso no lo puede hacer ningún hombre, solo Dios lo puede hacer. Estimados hermanos, no nos cansemos de clamar por la salvación de nuestros familiares. No dejemos de orar por los cónyuges, no dejemos de orar por los hijos, no dejemos de orar por la salvación de amigos, de conocidos, incluso de enemigos. Oremos, eso es lo que nos enseña la palabra, oremos por la salvación de ellos. Uno de los más grandes cristianos en la historia de la iglesia, ha sido el inglés Arthur Pink, Arturo Rosa, Arthur Pink. Él vivió de 1886 a 1952. Y aunque él nació en un hogar cristiano, en un hogar de creyentes en Cristo Jesús, este joven se unió a una sociedad teosófica, es decir, a una sociedad de ocultismo gnóstico. Era muy común este movimiento en Inglaterra en aquella época, y este muchacho rápidamente escaló en esta sociedad. Lo hizo como en su adolescencia y parte de su juventud, se unió, escaló dentro de sus rangos. Sin embargo, a los 22 años de edad, este joven se convirtió a Cristo Jesús, se convirtió al Señor, producto de la paciencia, producto de las amonestaciones que le hacía su padre. Su papá siempre lo confrontaba con este versículo, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
La biografía dice que ese versículo, esas palabras y obviamente las oraciones de este padre hicieron que Arthur Pym volviera a Cristo. Bueno, se convirtiera realmente a Cristo Jesús. Entonces, mis amados, dependamos del Señor. En cuanto a salvación y en cuanto a todo lo demás, dependamos del Señor. Seamos pacientes, no nos cansemos y no nos afanemos. Número 4. Un hombre de Dios no solo denuncia, no solo desafía, no solo depende, sino que un hombre de Dios o una mujer de Dios demuestra. Versículo 39. Dice así: cuando todo el pueblo vio esto, dice acá, cuando todo el pueblo vio esto, o sea, vio que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. No quedó ningún vestigio de duda cuando el poder de Dios se hizo manifiesto. Notemos que el pueblo, ante esta manifestación, no dijo: uy, qué gran profeta es Elías. No, para nada, porque eso tampoco era lo que quería Elías, no era lo que quería el Señor. Cuando el pueblo vio el poder de Dios, ¿qué fue lo que dijo? El Señor es Dios, el Dios verdadero. Así que nuestro llamado al ser hombres y mujeres de Dios no es para que nos admiren, no es para que nos elogien, no es para que nos reconozcan. Nuestro llamado es para que admiren, elogien y reconozcan el nombre santísimo de nuestro Dios, para que lo adoren a Él, para que lo sigan a Él, para que lo sirvan a Él. Ese era el problema de el tiempo en que vivió Elías. Había ese sincretismo, medio adoramos a Dios, medio adoramos a Baal, había esa mezcla. Elías le dice: tienen que definirse, vamos a comprobar, vamos a demostrar realmente cuál es el Dios verdadero. Nosotros no somos Elías y no somos llamados a hacer descender fuego del cielo, no caigamos en eso, como cayeron Juan y su hermano, ¿no? Que le dijeron a Jesús: ¿será que hacemos hacer descender fuego del cielo y que consuma a esta gente? No somos llamados como cristianos a hacer descender fuego del cielo, pero sí somos llamados a demostrar que la presencia de Dios está con nosotros. No solo a vociferarla, a demostrarla. Mi pregunta es: ¿será que nuestra vida demuestra que la presencia de Dios está con nosotros? ¿Será que la gente al verlo a usted dice: no, definitivamente él o ella es un hombre, una mujer de Dios? Al verlo a usted, la gente puede reconocer el poder transformador de Dios en su vida. Escúcheme, por este pasaje nosotros nos damos cuenta que una golondrina sí hace verano. Una golondrina. En el Carmelo no está sino un solo profeta de Dios, Elías. Y un solo profeta de Dios fue suficiente para que Dios demostrara que Él era el Dios único y verdadero. Hay esposas cristianas que tienen que enfrentarse día a día a un esposo duro, a un esposo que no teme a Dios, a un esposo que les trata mal, a un esposo insensible. Quizás algunas dirán: uy, sí, pastor, mi esposo es una cat. Bueno, para usted es una palabra. Estimada mujer, si usted vive para honrar a Dios, obedeciendo su palabra, si usted vive para eso, escúcheme, ya verá cómo el Señor tratará con su esposo. Y su esposo en algún momento tendrá que reconocer que su Dios es el Dios verdadero. Puede ser que no se convierta, pero al menos así sea entre dientes o en su pensamiento, su esposo dirá: el Dios de mi esposa es el Dios verdadero.
No sé si se vaya a convertir, no puedo prometer, no puedo hacer falsas promesas. Pero que si usted vive para Dios, a Él no le quedará duda de que usted confía en el Dios verdadero. Yo he escuchado en consejería, junto con mi esposa, hemos escuchado a esposas decir así: pastores, yo no sé, pero el Señor me muestra. Cuando mi esposo empieza casi como con malas andanzas, como que a buscar mujeres o a ver pornografía, el Señor me muestra. ¿Sabe qué pasa? Pasa esto: Dios está comprometido con aquellos que están comprometidos con Él. Eso es lo que está pasando. Así que, estimada mujer, no desista. Siga viviendo para el Señor. Siga obedeciendo la palabra del Señor. Y no solo su esposo, sus hijos van a ver y van a reconocer que su Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que usted sigue, es el Dios verdadero, porque usted lo está demostrando. En una ocasión, yo ya he contado este testimonio. Mi hijo Santiago salió temprano del colegio y no llegaba a la casa. Yo no sabía que había salido temprano. Por ahí mi cuñada le informó a mi esposa que había visto por las calles de Piedecuesta temprano a los chicos salir del colegio, y dijo: ¿y Santiago no ha llegado? No ha llegado. Y entonces empezó nuestra preocupación, y yo hice esta oración cuando iba a prender la motocicleta para irlo a buscar por Piedecuesta. Le dije: Señor, dime, muéstrame dónde está Santiago. No escuché la voz de Dios, pero sí una voz en mi corazón me dijo: vaya al parque temático. De todas formas, primero fui al colegio a preguntar a qué hora habían salido. Eran como las 10:30 ya, habían salido a las 8:30, y esa preocupación, por ahí me fui a buscar, cerca del colegio había un lugar de videojuegos, no lo encontré allí, y decidí, bueno, entonces ahí sí hacer caso a la voz de mi corazón, y me fui, y justo allí estaba. Santiago me cuenta que cuando él estaba jugando microfútbol con sus compañeros, una voz en su corazón o un pensamiento le vino a la mente que le decía: ¿y acaso no estaba yo cuando tú estabas jugando? Similar al pasaje de Eliseo con Giezi. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones le demuestran a nuestros hijos que Dios está de nuestra parte, que Dios está de nuestro lado, que hay un respaldo de Dios en nosotros. Así que, mis estimados, demostrémosle a nuestra familia que nuestro Dios es el Dios verdadero, que el poder de Dios se manifiesta, que es real. Un día mi hijo Miguel me dijo: papá, pequeño, papá, quiero comer pescado. Y yo le dije: cuando haya plata, cuando el Señor nos permita. Y justo termina él de hablar y nos entra una llamada para darnos pescado. Mis amados, podría dar más testimonios, pero quiero seguir predicando la palabra. Nuestro Dios está interesado en respaldarnos. Vivamos para Él. Así que no es dando cantaleta, no es peleando con los esposos, con las esposas, con los hijos. Es viviendo para el Señor, que Él respaldará nuestras vidas. Y número 5, les he hablado que un hombre de Dios actúa con denuncia, que desafía. ¿Qué más le dije? Que demuestra, que depende. Y número 5, destruye. ¿Cómo es el actuar de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Destruye. Pero obviamente vamos a verlo en qué contexto lo estamos diciendo. Versículo 40. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. El nombre de Elías significa literalmente: el Señor es Dios, o Jehová es Dios. Y justamente esa fue la misión de su vida: mostrar y demostrar que el Señor era el único Dios verdadero. Cuando Dios contesta con ese portentoso milagro de hacer descender fuego del cielo, y todos lo gritan y el pueblo lo proclama,
Elías sabía que la misión no había acabado, estaba todavía inconclusa, estaba incompleta. Había que matar a los sacerdotes de Baal. Bueno, estamos estudiando el antiguo pacto. Nosotros no somos llamados a matar a nadie. Dios había establecido en la ley que todo falso profeta debía morir, sería condenado a muerte. Así que lo que está haciendo Elías es sencillamente cumpliendo la ley del antiguo pacto. Repito, no somos llamados a degollar ni a ejecutar a nadie, pero sí somos llamados, escúcheme, a que por nuestra influencia las estructuras de idolatría que hay en nuestro medio sean destruidas. Por nuestra influencia. Este épico momento en la historia del pueblo de Israel muestra cómo los israelitas, escúcheme, cómo los israelitas se unieron a Elías. Abandonan, al menos momentáneamente, por un espacio de tiempo, el pueblo de Israel se convence de que Dios es el Dios verdadero, le da la espalda a sus ídolos y le ayudan y cooperan y le colaboran a Elías para agarrar, para atrapar a los promotores de la idolatría en Israel. Se había quedado, se había comprobado, había quedado claro que el Señor, el Dios del cielo, era no solo el Dios del cielo, sino también de la tierra. Era el Dios del fuego, respondió con fuego. Era el Dios de la lluvia, era el Dios de la tormenta, era el Dios de la fertilidad, era el Dios de la productividad. Ahí no había quedado ningún vestigio de duda. Todo porque un hombre se atrevió a creer a la palabra de Dios. Es que, mis amados, algo pasa cuando el poder de Dios se hace manifiesto por medio de la iglesia. Algo pasa. Yo he sido testigo de cómo personas han sido transformadas, han sido cambiadas por el fuego de la palabra de Dios. La palabra los cambió, la palabra los transformó, la palabra los hizo nuevas personas. Escúcheme. La gente deja de creer en sus ídolos cuando la iglesia vive para Dios, cuando la iglesia realmente busca honrar y agradar al Señor. La gente deja la idolatría, la gente abandona. Es que, como les decía en algunas predicaciones de esta serie, es que uno de los primeros frutos de alguien que se convierte es que abandona los ídolos, abandona las estampitas, abandona las virgencitas, abandona toda idolatría. Cuando una persona realmente ve el poder de Dios, deja también los ídolos del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, de la infidelidad, del vicio. Deja todo sistema idolátrico. Por lo tanto, mis estimados, tengo que decirles algo. Si la idolatría está multiplicándose en nuestro país, los cristianos somos responsables. Si la idolatría está multiplicándose en nuestro país, los cristianos somos responsables. Así que una revisión para nosotros como iglesia. La iglesia debería ser el Elías de hoy día. Deberíamos mostrar al Dios único y verdadero. Deberíamos mostrar el poder transformador del Evangelio. Justo después de que Israel confesó que el Señor era el Dios verdadero, y justo después de que se ejecutaron a los sacerdotes de Baal, ¿sabe qué pasó? Vino la lluvia. No antes, después. Porque cuando hay arrepentimiento, cuando hay un volvernos a Dios, otra vez comienza a fluir la bendición de Dios, la lluvia de Dios. Escúchelo. Luego de la confesión, llega la bendición. Luego del apartarnos del pecado, la cosa comienza otra vez a fluir.
No siempre, porque Dios también puede permitir tiempos de escasez, no siempre los tiempos de escasez son pues producto de pecado, pero podría ser que su escasez, podría ser que las cosas no funcionan porque Dios ha cerrado los cielos para usted, porque Dios ha decretado escasez, digamos dificultad, sequía para su vida. ¿No será que hay un Baal en su vida? ¿No será que hay una Será? ¿No será que hay cosas más importantes para usted? Por ahí una hermana nos decía también en consejería, no, pastor, cuando yo empecé como a relajarme, porque como mi esposo no es creyente, como mi esposo no es cristiano, entonces yo empecé como a llevarle la cuerda a mi esposo y empecé a descuidar mi comunión con el Señor, empecé a descuidar mi comunión con la iglesia, empecé como a darle más importancia a él y vea, pastor, todo se me vino abajo. Sí, es que Dios sabe derribar nuestros ídolos. Mis amados, revisemos si es que estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor podrían ser tiempos en los cuales el Señor está queriendo mostrarnos que como que nos estamos desviando. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Bueno, permítanme decir lo siguiente. Hace 2000 años no descendió fuego del cielo. Hace 2000 años, quien descendió del cielo fue el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y descendió para mostrarnos al único Dios verdadero. Ver a Cristo es ver al Padre. Seguir a Cristo es seguir al Dios único y verdadero. Cristo denunció, Cristo desafió, Cristo defendió. Vemos que Cristo destruyó la muerte. No subió al monte Carmelo, subió al monte Gólgota y destruyó la muerte. No destruyó a los pecadores, que bien merecido tenemos ganado ese juicio, ¿no? La destrucción. No los destruyó, sino que los amó. Y en una cruz vino para darnos vida, una vida abundante. El propósito del Señor es que lo reconozcamos a Él, apartándonos de toda forma de idolatría. Cierro con esto. Dios murió para que la idolatría muriera en nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas, por lo que nos impartes en este día de ayuno. Gracias por los que se han unido, los que han participado, Señor. Muchas gracias. Ruego, Señor, que esta palabra siga afectando nuestro corazón, nuestra mente. Señor, ayúdanos a ser como Elías, un hombre con pasiones, un hombre común y corriente, Señor, pero un hombre que te conocía, un hombre que te amó, un hombre que te obedeció. Ayúdanos a ser como Elías. Levanta más Elías en esta época, Señor. Elías que se atrevan a denunciar, Elías que se atrevan, Señor, a desafiar, Elías que se atrevan a defender, a demostrar, a destruir, Señor. Ayúdanos a ser como el profeta Elías. Gracias por este hombre valeroso. Señor, levanta profetas, auténticos profetas, que cuando hablen, Señor, hablen conforme a tus palabras, que traigan bendición, que traigan corrección, que traigan una palabra dura, pero que esa palabra nos acerque a ti, Señor. Levanta profetas de esa talla, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como Acab, a no ser altivos, a no ser duros de corazón, a no silenciar las voces que tú traes por medio de tu palabra, por medio de tu siervo, Señor. Te doy gracias por la comunidad Vida con Propósito, Señor. Ayúdanos como congregación, ayúdanos como pueblo.
Yo te pido que quites todos los baales que haya en nuestros corazones, todas las imágenes de Aserá que haya en nuestros corazones, destrúyelas, Señor, por el poder de tu palabra. Ruego, Señor, por los hermanos que han vivido en fidelidad, que siguen clamando, que siguen orando, Señor, que siguen suplicándote por salvación para sus familias. Escúchanos, por favor, Señor. Escúchanos, que nuestros familiares, así como el pueblo de Israel, puedan proclamar que tú eres Dios, el único Dios verdadero. Que ellos también puedan convertirse en su corazón a ti, que ellos puedan ver que tú has sido paciente, has esperado tiempo para hacerlos volver hacia ti mismo, Señor. Úsanos como iglesia, guárdanos, Señor, de caer en afanes, guárdanos de caer en cansancio, Señor, y permítenos seguir, Señor, suplicando, rogando, con la confianza, Señor, de que tú estás haciendo algo, así no sea perceptible a nuestros ojos, con la confianza de que tú estás obrando, Señor. Ruego, Señor, que milagros sean hechos. Ruego tu respaldo para la iglesia, que los familiares puedan ver, Señor, los familiares no creyentes puedan ver respaldo tuyo sobre mis hermanos, sobre mi propia vida, que puedan ver, Señor, que tú estás con nosotros, para que se puedan volver a ti, Señor. Me uno a esa oración con mis hermanos. Por favor, trata con nuestros familiares, derriba sus ídolos, derriba sus altares, permite que nosotros seamos ejemplo, testimonio para sus vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de ayuno que nos has permitido tener. Muchas gracias, permite que lo sigamos haciendo. Ponemos, Señor, también en tus manos la reapertura de la congregación, la reapertura de la iglesia, rogándote que tú nos dirijas, que lo hagamos bien, Señor. Guarda la iglesia de toda división, guárdanos, Señor, y permite que en todo lo que hagamos tu bendito nombre sea glorificado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.